Habrá venganza. Las despiadadas ejecuciones por parte del batallón Azov han encendido una furiosa indignación en Moscú. Y es que la brutalidad con la que un soldado ruso fue abatido ha expuesto la crueldad de los supremacistas ucranianos. Por tal razón, el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, con palabras contundentes, exigió ejecuciones totales para los responsables, afirmando que tales monstruos no merecen ninguna consideración bajo los convenios de Ginebra. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El expresidente ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, no tuvo reparos en expresar su postura contundente. Los perpetradores de crímenes de guerra no tienen derecho a la vida, afirmó sin vacilar, señalando directamente a los supremacistas ucranianos que ejecutaron brutalmente a un soldado ruso desarmado. Y es que la infame Brigada Azov difundió un video que revelaba la cruda realidad del conflicto. En las imágenes capturadas por la cámara de un casco se veía a un soldado ruso desarmado y suplicante rogando por su vida. Pero sus súplicas fueron respondidas con una frialdad inhumana. Varios disparos a quemarropa pusieron fin a su vida, dejando horrorizados a todos los espectadores. Abdi Alaudinov, comandante de la unidad rusa de las Fuerzas Especiales de Akhmat, no tardó en denunciar que este acto atroz vulnera flagrantemente las convenciones de Ginebra. Estos tratados de 1949, que establecen los estándares de trato humanitario para los prisioneros de guerra, fueron completamente desestimados. Sin embargo, Medvedev fue claro en su desacuerdo con la aplicabilidad de estas convenciones en este caso. La referencia a las convenciones de Ginebra no tienen sentido, declaró, argumentando que no debería haber piedad para los responsables de tales crímenes. Invocando un verso del poeta de guerra soviético de la Segunda Guerra Mundial, Konstantin Simanov, titulado «Mátenlo», Medvedev exigió la ejecución inmediata de los culpables de la muerte del soldado ruso capturado. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respaldó firmemente las declaraciones de Medvedev. «Los fascistas son fascistas», declaró ante los periodistas. «Debemos tratarlos de esta manera y deben ser destruidos», añadió, reforzando la postura inflexible de Moscú contra los extremistas ucranianos. Las atrocidades en el campo de batalla presuntamente cometidas por la Compañía Elegida, un grupo internacional de mercenarios que lucha bajo la bandera ucraniana, han sido múltiples. El Comité de Investigación de Rusia ha anunciado que investigará estos presuntos crímenes de guerra cometidos por unidades mercenarias en territorio ucraniano. Moscú también exigirá a las organizaciones internacionales que verifiquen los datos sobre las presuntas ejecuciones de prisioneros de guerra rusos que, de confirmarse, serían crímenes de guerra según las normas del derecho humanitario. La brutalidad del Batallón Nacional Azov, reconocido como grupo terrorista y prohibido en Rusia, es bien conocida. La respuesta de Medvedev a la atroz ejecución realizada por militantes de este batallón fue rotunda, calificándolos de monstruos y exigiendo una respuesta sin indulgencia contra los nacionalistas ucranianos. Para él, los responsables de la ejecución de prisioneros de guerra rusos merecen una sola cosa: ejecuciones totales. Medvedev sostiene que los militantes de Azov han perdido cualquier derecho a la vida y no se les debe aplicar ningún convenio de Ginebra. El artículo 13 de la Convención de Ginebra, que prohíbe cualquier acto ilícito que resulte en la muerte de un prisionero de guerra bajo custodia, fue flagrantemente violado por los miembros del destacamento de Chosen Company. Este grupo, que incluye a extranjeros luchando por Ucrania, complica aún más la ya tensa situación en el terreno. Moscú está al borde de la indignación debido a la reciente ejecución del soldado ruso, con figuras como Medvedev y Peskov clamando por medidas drásticas. La brutalidad de grupos como el Batallón Azov no es un fenómeno reciente, pero la audacia de publicar sus crímenes en plataformas públicas ha exacerbado la situación a niveles críticos. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y su gobierno han sido fuertemente criticados por permitir que estos grupos supremacistas y ultranacionalistas operen casi con impunidad. La controversia aumenta cuando el apoyo tácito o explícito de Occidente a Ucrania no se cuestiona, especialmente frente a las atrocidades cometidas por la Brigada Azov.
La negativa de Kiev y sus aliados occidentales a condenar y tomar medidas contra estos crímenes ha profundizado el resentimiento en Rusia, fortaleciendo la narrativa de que el bloque occidental está dispuesto a ignorar graves violaciones de derechos humanos en su lucha contra Moscú. Medvedev y Putin adoptan una postura dura contra los ultranacionalistas ucranianos, no solo como una reacción emocional, sino como una estrategia política deliberada. El Kremlin utiliza estos incidentes para reforzar su argumento de estar combatiendo una amenaza fascista en Ucrania, una narrativa que resuena profundamente en la memoria histórica de la Gran Guerra Patria y la lucha contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. No es casual la evocación de esta lucha histórica. Es una poderosa herramienta para movilizar apoyo interno y justificar las acciones militares en Ucrania. Entretanto, las fuerzas rusas que en el campo de batalla continúan enfrentándose a una feroz resistencia de las unidades ucranianas que incluyen tanto combatientes locales como mercenarios internacionales. Los grupos supremacistas involucrados añaden una dimensión extra de complejidad y controversia al conflicto. Estos mercenarios, motivados principalmente por dinero más que por ideales políticos, han sido acusados de cometer algunos de los peores abusos en el conflicto, empeorando la ya devastadora situación humanitaria. La respuesta internacional a las acusaciones de crímenes de guerra ha sido decepcionante, por decirlo menos. A pesar de la evidencia presentada y los llamados de Moscú para una investigación exhaustiva, muchas organizaciones internacionales han mostrado reticencia a tomar una postura firme. Este silencio ha forzado a Rusia a tomar medidas unilaterales, anunciando investigaciones propias y prometiendo justicia para los soldados rusos caídos. Aunque el desenlace de este tema es incierto, la ejecución del soldado ruso ha marcado claramente un punto de inflexión. Las palabras de Medvedev, exigiendo ejecuciones totales y sin piedad para los perpetradores, reflejan una Rusia que se siente ultrajada y decidida a defenderse con todas sus fuerzas. La narrativa de lucha contra el fascismo, revivida por estos incidentes, continuará siendo un pilar central en la justificación de las acciones rusas. La complicada situación de Kiev, que debe equilibrar la presión de sus soldados occidentales con la necesidad de mantener la unidad nacional en tiempos de guerra, añade aún más complejidad a la situación. No solo Rusia enfrenta problemas debido a los grupos ultranacionalistas ucranianos como la Brigada Azov. Toda la comunidad internacional se enfrenta al reto de abordar estos crímenes sin dar la impresión de ceder terreno a Moscú. El conflicto ruso-ucraniano, con su intrincada red de complejidades históricas, políticas y humanas, sigue siendo uno de los más desafiantes de la era moderna. La ejecución del soldado ruso y la contundente reacción de Medvedev han iluminado la brutalidad y la desesperación que caracterizan este conflicto. Las tensiones históricas entre Rusia y Ucrania, arraigadas en siglos de conflictos territoriales, culturales y políticos, proporcionan un sombrío telón de fondo a los eventos actuales. Desde la anexión de Crimea por Rusia en 2014 hasta la actual guerra en el Donbass, la violencia y la violación de derechos humanos han sido constantes. Cada incidente, como la ejecución del soldado ruso, no solo alimenta la propaganda de ambos bandos, sino que también complica los esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica al conflicto. Con cada atrocidad y su respuesta correspondiente, la posibilidad de una resolución negociada se aleja más, sumiendo a ambas naciones y a sus pueblos en un ciclo de violencia y retaliación aparentemente interminable. En este complejo escenario, la comunidad internacional enfrenta el desafío de intervenir efectivamente para detener la participación de facciones armadas de ultras y supremacistas en el conflicto. Es imperativo detener la espiral de violencia y atrocidades, características distintivas de estos abominables grupos. Voz de la Patria Grande.
Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.